Bien, hemos hablado ya sobre Shiva en una introducción a Shiva. Hemos hablado también de la primer parte de este capítulo que se titula Shiva severo y tierno. Vamos a poner tarjetas para vincular los vídeos, así pueden ver las otras partes que no hayan visto desde el comienzo. Vamos a seguir leyendo y explicando. Esto habla, digamos, cómo era la situación durante Shiva, durante la vida de Shiva, que existió en India hace 7.000 años. Shiva sistematizó el Tantra, dio muchas técnicas para el progreso físico, mental y espiritual del individuo y también introdujo lo que es el matrimonio como un contrato social para que los padres se responsabilizaran de los hijos. Y en esa época, digamos que la gente vivía en gotras, quiere decir vivía en diferentes montañas con sus propios clanes. Y el nombre de esa montaña indicaba quién era el sabio, quién era el líder de esa montaña. Y había conflictos. Vamos a ver lo que dicen aquí. Como dije anteriormente, cada clan solía vivir en una colina independiente y el líder de ese clan era respetado como el rishi, el sabio del clan. La afiliación de las personas del Gotra se indicaba por el nombre de ese rishi particular. Cuando se estableció el sistema patriarcal, los miembros de un clan secuestraban por la fuerza a las mujeres de otros clanes para su propio gotra, para su propio grupo, su propia colina. Así que inmediatamente después de la boda, el clan de una mujer cambiaba porque se transformaba en miembro de un gotra diferente, de otra colina. Fíjense qué situación. Una pareja que vivía en un clan, había luchas entre clanes para conquistar. Antes conquistaban una montaña, ahora quieren conquistar un planeta entero. Entonces, digamos, el clan vencedor se llevaba a las mujeres del clan vencido y se casaba con ellas. Creaban un harén, ensanchaban su harén, mientras que transformaban a los maridos, a los ex maridos de estas mujeres, los transformaban en esclavos. Todo esto conducía invariablemente a conflictos sangrientos entre los diferentes clanes. Los vencidos en la batalla eran capturados como esclavos y las mujeres eran, digamos, recluidas en los harenes de los victoriosos. El clan victorioso ocupaba entonces la colina, el gotra del clan derrotado. Por lo tanto, dentro de un clan había muchos subclanes llamados Pravahara. Las mujeres eran llevadas por la fuerza, sus manos atadas con cadenas de hierro. Incluso en la actualidad, mujeres de Bengala, en India, y otras áreas usan brazaletes de hierro después de la boda, como símbolo de su antigua esclavitud. Esto debería entenderse claramente. Los hombres que atacaban las colinas vecinas ataban a las mujeres y las llevaban a su propia colina. Incluso hoy, en ciertas partes de la India, durante la ceremonia nupcial, se ata el vestido de la novia al del novio. Esta esclavitud del Gotra vencido era una gran humillación, especialmente para las mujeres. A veces durante la batalla los hombres golpeaban a las mujeres en la cabeza con un hacha, provocando el derramamiento de sangre. Aún en el presente, en el momento de la boda, las mujeres usan una marca cosmética de vermilión
sobre la frente, un símbolo de sangre. No obstante, Shiva, introduciendo el sistema Shaeva de matrimonio, puso fin a este vergonzoso capítulo de la historia humana. Estábamos hablando sobre el estilo dármico de vida en aquellos días. Vamos a decir que la palabra dármico viene de la palabra dharma. El dharma viene a ser, existe el dharma animal. ¿Cuál es el dharma animal? Cada cosa creada tiene su característica. Por ejemplo, el dharma de la leche es su blancura. El dharma de los animales es comer, dormir, procrear y temer. ¿Y en qué se parecen los seres humanos a los animales? Porque también comen, duermen, procrean, temen. ¿En qué se parecen? En que el dharma del ser humano, la característica principal del ser humano es la búsqueda de la espiritualidad, la búsqueda de ese ser supremo. Muy bien, vamos a explicar luego más sobre el dharma. Dice así. Estábamos hablando sobre el estilo dármico de vida en aquellos días. Los miembros del clan seguían todo lo que decían los rishis, los sabios. Los puntos de vista de los rishis se denominaban Arsha Dharma, la religión de los sabios, la religión aria. Los Veda no propagaron un dharma sistemático. El Arsha Dharma que se desarrolló en el proceso citado anteriormente era simplemente una recopilación de las enseñanzas de varios rishis y munis, sabios y estudiosos, y sus enseñanzas variaban con el cambio de época. Por ejemplo, digamos que cada rishi, cada sabio, que era ario, tenía sus opiniones al respecto de la vida, de Dios o de la religión. Entonces, cada uno propagaba su propio dharma, su propia religión, por decir así. Por eso dice, el Arsha Dharma que se desarrolló en el proceso citado anteriormente era simplemente una recopilación de las enseñanzas de varios rishis y munis, sabios y estudiosos, y sus enseñanzas variaban con los cambios de época. Por ejemplo, el Arsha Dharma del período Rigvédico era diferente del período yayurvédico, y en el pasado el Atharva Védico, el periodo Atharva Védico difería aún más. Quiere decir que hace 15.000 años comenzaron, digamos, a componerse los Vedas, el Rig Veda. Luego le siguió el Yayurveda y luego el Atharva Veda. Entonces, como había una diferencia que comenzó hace 15.000 años y el Yayurveda comenzó hace unos 10.000 años y luego el Atharva Veda posterior, entonces, claro, cada periodo marcaba su diferencia de pensamiento y de credos. Así que el Arsha Dharma era diferente de un Veda a otro. El sistema de entonación de mantras y su pronunciación también variaba. Por ejemplo, el lenguaje bengalí sigue principalmente el estilo de pronunciación yayurvédica, mientras que el gujarati sigue el sistema rigvédico, es decir, la pronunciación variaba con los cambios de época, la encantación de mantras variaba también. Quiere decir, el idioma que predominaba en aquella época, digamos así, tiene sus bases en el sánscrito, pero también cambiaba el estilo en la escritura, en la pronunciación, en el lenguaje. Por eso es que se puede marcar una época diferente a la otra.
¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Quiere decir, bueno, así, o sea, son diferentes pronunciaciones. Mientras otro Veda dice, bueno, otro tipo de pronunciación por algo similar. Así pues, vemos que los mantras también variaban de un Veda a otra. Además, los que no eran arios, los habitantes originales de la India, que no estaban arianizados, se convirtieron en esclavos de los arios y ni siquiera se les permitía pronunciar el Om, el mantra controlador de los Vedas arios. O sea que hubo una época en que los arios dominaban con sus creencias y su religión y no le permitían a los originarios de la India ni siquiera pronunciar el mantra Om de ellos. ¿Cómo saben ustedes? El Om viene de A-U-Ma. Om es el sonido inicial de la creación del universo. Y el Om, que es realmente A-U-Ma, representa la creación, U representa la preservación de la creación y Ma representa la destrucción. ¿Qué significa destrucción? No significa que el creador crea, preserva y destruye. En el sentido negativo no es destrucción como le damos la acepción a la palabra, sino que las cosas, todo lo creado vuelve nuevamente a su origen, se funde en el creador y vuelve a lograr, digamos así, el estatus inicial. Es la liberación. Auma. Entonces eso es el significado del Om. Más tarde, cuando las mujeres perdieron su estatus, tampoco se les permitía repetir el mantra Om. Los que no eran arios y las mujeres solían repetir Namah en lugar del mantra Om. El Arsha Dharma, la religión aria, se basaba en esa discriminación. Y lo que pasa hoy en la India de las diferentes castas, las castas de los Kshatriyas, los guerreros, los brahmines, los intelectuales, digamos así, los brahmines, los religiosos, los vipra, los intelectuales, los shudra, los obreros, los trabajadores, eso es esa, digamos, lamentablemente se basa en las enseñanzas de los Vedas, porque partimos de la base de que la humanidad es una sola. Todos nacemos, todos morimos, y allí no hay distinción de color, de estatus, de cuenta en el banco, ni más ni menos. Somos todos iguales en el sentido del valor humano. De hecho, el Arsha Dharma no era un Dharma en absoluto, era un geosentimiento combinado a veces con sociosentimiento. O sea, que no era una religión universal, sino que, digamos, se practicaba el geosentimiento. Geosentimiento es el sentimiento geográfico. ¿De dónde eres? ¿De qué parte eres? ¿De qué familia eres? El sociosentimiento sería eso. ¿Cuál es tu estatus social? ¿Qué nombre? ¿Qué apellido llevas? Etcétera. Entonces, en eso se basaba lamentablemente esa religión que se impartió en la India con la llegada de los Vedas. Esto continuó durante un largo periodo. Shiva indicó que eso no era Dharma en absoluto. Dharma significa que cada objeto, cada parte de la creación tiene su característica, tiene su cualidad. Y el Dharma humano se diferencia del animal. ¿Por qué? Porque el animal, como el ser humano, come, duerme, procrea y teme. ¿Cuál es la diferencia entre el ser humano y el animal? El animal no es despreciable, simplemente tiene esa, digamos así, ese desarrollo mental, pero el día de mañana, después de morir y cambiar de cuerpos,
puede llegar a ser un gran, célebre ser humano. Y el Dharma humano es llegar a ser universalista y tener como meta a Dios. Eso es, no hay diferencia entre seres humanos, de ninguna manera. Tendremos diferentes naturaleza, diferente capacidad, pero como ser humano tenemos todo el mismo valor. El que barre la calle, porque es el empleo que puede lograr hoy como un gran profesional. Como seres humanos, todos tenemos el mismo valor y merecemos el mismo respeto. Entonces, esto continuó durante un largo periodo. Shiva indicó que eso no era Dharma en absoluto. Buscó profundamente en la psicología humana y descubrió que los seres humanos realmente no quieren felicidad, quieren paz absoluta. La paz es mejor que la felicidad. Las personas no logran la paz realizando sacrificios, ni sacrificando animales en el fuego sacrificial. Es decir, digamos que todos anhelamos la paz y la felicidad. Y no somos mejores personas porque se realicen sacrificios en el fuego, quemando animales y otras cosas, ofreciendo ofrecimientos materiales al fuego. El fuego es una parte de la creación de este universo, es uno de los factores fundamentales. Queremos la conciencia cósmica, queremos descubrir lo que no vemos y lo que existe. Si alguien no cree en la conciencia cósmica, no es una mala persona. Cada uno está donde está, pero qué maravilla saber que a través de las prácticas espirituales podemos desarrollar y llegar a saber y experimentar qué es la conciencia cósmica. ¿Qué es la conciencia cósmica? Ese es el Dharma, esa es la naturaleza, esa es la característica del ser humano, de aquel que vive humildemente en una choza como aquel que vive en un palacio. No hay diferencia para Dios. ¿Ok? Bueno, dice, es posible que satisfagan el paladar comiendo carne, pero no obtendrán paz de esa manera. Shiva mostró a los seres humanos el modo de lograr paz, y ese camino hacia la paz suprema no se debe denominar camino de logro común, sino de realización suprema. Bien. Por eso dice, las personas no logran la paz realizando sacrificios, ni sacrificando animales en el fuego sacrificial. Eso es lo que ellos hacían. Es posible que satisfagan el paladar comiendo carne, pero no tendrán paz de esa manera. Shiva mostró a los seres humanos el modo de lograr la paz, y ese camino hacia la paz suprema no se debe denominar camino de logro común, sino de realización suprema. Aquí la realización espiritual es directa. Es directa. El sendero mostrado por Shiva se conoce como Shaiva Dharma. Por supuesto, el Tantra existía antes de Shiva, pero estaba disperso y no bien organizado. Fíjese, el Tantra existía antes de Shiva, pero no estaba, pero era disperso y no bien organizado. No existían prácticas espirituales determinadas según la naturaleza del individuo. Fue Shiva que organizó absolutamente todo, estudiando la psicología humana, estudiando la naturaleza de cada ser humano y ayudando a cada uno a desarrollarse, a evolucionar. Como dije anteriormente, Shiva sistematizó y reglamentó todo. Llevó a cabo una síntesis armoniosa entre esos tantras dispersos y el impulso espiritual de las personas por la realización suprema, y de ese modo creó su Shaiva Dharma, que estaba
por encima de toda clase de geosentimiento y sociosentimiento. O sea, lo que Shiva hizo fue estudiar la psicología humana, estudiar la naturaleza humana y crear las técnicas adecuadas para que cada persona pueda evolucionar espiritualmente, socialmente, físicamente, etc. Como hemos dicho en otros vídeos, todo lo que es yoga, el yoga espiritual, la meta es siempre el yoga espiritual, es la unión espiritual con el Supremo. Pero hay diferentes prácticas de yoga y todos esos tipos de yoga tienen el origen en las enseñanzas de Shiva. Bueno, y también lo más importante es que les enseñó a las personas que no debe haber ese apego por el terruño. Yo soy de aquí, tú eres de allá, yo me llamo fulanito de tal, tú te llamas fulanito de cual. No, eso se llama geosentimiento geográfico, sociosentimiento social. El ser humano vale por lo que es, por su ética, por su amor hacia los demás. Eso es lo que vale y eso es lo que enseñó Shiva. Y como siempre que viene una persona que tiene esa característica tan fuerte, tan humana, tan espiritual, creó un gran conflicto en la India de entonces, ya que estaban la gente local de la India, que eran los áustricos o dravidianos, y también y estaban los arios, los mongoles, todo, creó un gran choque. ¿Qué hizo Shiva? Muy inteligente. Eligió una esposa de cada una de esos digamos así, grupos étnicos para tratar de unir a esas razas. Y al final de su vida lo consiguió. Al final de su vida lo consiguió. Muy bien. Y Ananda Murti dice que la gente, voy a colocar en la descripción del vídeo algo muy bonito que dijo el autor de este libro, que digamos que lo que Shiva dio a la humanidad, a pesar de todo lo que Shiva dio a la humanidad, muchos se han olvidado porque ha pasado en la India a ser todas las religiones que vinieron después del Tantra, todas, el budismo, el jainismo, el culto nata, todos, en todos todos tomaron a Shiva como indicativo. Le cambiaron el nombre, puro Shiva o otra forma de nombre similar, porque sabían que cuando estaba la palabra Shiva, la gente iba a aceptar sus teorías. Muy interesante, pero no hay que perder de vista. El propósito de este libro es que nadie pierda de vista lo que fue y es todavía Shiva en el terreno espiritual. Muy bien, sigamos entonces. El sendero de Shiva, que era una feliz combinación del Tantra existente y su proceso práctico, era un ajuste ideal entre el mundo objetivo y subjetivo. Eso es, tiene que haber un ajuste, un equilibrio entre el mundo subjetivo, hacia dónde, hacia quién me dirijo internamente, cuál es la meta de la vida, pero cómo debo vivir también. No puedo yo estar en el Olimpo y hablar de cosas muy lindas y la sociedad a mi alrededor tiene hambre, muere, están desprotegidos. Entonces, él enseñó ese objetivo, digamos así, ese enfoque subjetivo hacia la conciencia cósmica y vivir objetivamente en una sociedad donde se quiere establecer el humanismo real. Y muy interesante porque Sri Sri Ananda Murti también habla sobre este tema y tiene su filosofía socioeconómica donde está en contra del sentimiento social,
del sentimiento geográfico, todo lo que divida a la humanidad. Fuera, todo lo que divida a la humanidad, fuera. Y también aquellos que la dividen, porque la humanidad es una sola. Solamente podemos triunfar con la felicidad. Y aquellos que hacen cosas que no deben y que dividen a la humanidad y que menosprecian a los que no han tenido la misma oportunidad de estudio o social, no van a triunfar. Puede ser que hoy sí triunfen porque tienen el poder, pero al final siempre la verdad gana, chicos. Siempre la verdad gana. Y gana sin bombas. Y gana sin dañar a los demás. Porque la verdad siempre aflora. Lo único que puede salvar nuestro planeta es el amor. El amor, la igualdad y el relacionarse con los demás, crear medicinas que hagan bien a las personas, todo, en los alimentos, todo. La naturaleza nos ha dado los mejores alimentos, las frutas, las verduras, todo lo hermoso que nosotros conocemos. Eso es lo que tenemos que comer, eso es lo que tenemos que alimentar. No tenemos que cambiar la naturaleza de lo que Dios ya nos ha dado. Bueno, siempre me pongo un poquito provocadora y no es mi intención, pero como ven, no doy nombres, no entro en política, pero digo verdades. Bien, dice así. Entonces, hablando de Shiva, dice que era una feliz combinación del Tantra existente y su proceso práctico, era un ajuste ideal entre el mundo objetivo y subjetivo. A pesar de esto, a pesar de eso, este culto, aquí cuando se habla de culto, se habla de práctica. Esta práctica no fue capaz de sobrevivir a los estragos del tiempo. Una de las razones es que en aquellos días era imposible poner algo por escrito porque todavía no se había inventado la escritura. Se transmitía el conocimiento oralmente y no por escrito. Los Vedas no pudieron escribirse debido a la misma dificultad. Entonces, tanto los Vedas como los Tantras sufrieron la misma suerte de que en su momento, en su actualidad, no se pudieron escribir las enseñanzas porque no existía escritura. Y dicen que Shiva mismo no quería poner las cosas por escrito. Yo pienso muy claro que digo, ya que él inventó tantas cosas, ¿por qué no inventó la escritura? Es que él no quiso poner sus enseñanzas por escrito para que cualquier persona las lea, las malinterprete y las mal utilice. Pero después con el tiempo se fue necesario, digamos así, ponerlas por escrito. Bien, por eso de alguna manera el autor de este libro está reavivando esas grandes cualidades de Shiva y de la época. Mucho más tarde, cuando se escribieron los Vedas, ya se habían perdido muchas partes. No obstante, por mucho que intentemos encontrar esas partes perdidas de los Vedas, desafortunadamente no se podrán recuperar. Muchas de las enseñanzas de Shiva se perdieron también por la misma razón, porque las personas no conocían el alfabeto. Por una parte, el Tantra de Shiva inspiraba a las personas a avanzar hacia la verdad suprema y por otra les aconsejaba tenazmente, no ignoren el mundo práctico, mantengan un ajuste adecuado con el mundo externo. Sus instrucciones eran vivan en el presente. Fíjese qué buena enseñanza. Fíjense, una frasecita tan corta, vivir en el presente. ¿Cuántas personas viven en el pasado? Mentalmente, comen, duermen, trabajan, pero mentalmente están en el pasado. O mentalmente están en un futuro que es de quimeras, de ensueños, de lo que quieren
hacer. Bueno, está bien soñar para poder materializar, pero viviendo en el presente, aquí y ahora, no con fantasmas en la mente. Recuerden esta foto, esta frase, vivir en el presente. Dice, intenten adentrarse en la mente tanto como puedan. Continúen avanzando internamente. Prosigan, pero no olviden las realidades del mundo externo, porque si ignoran las realidades externas, la paz interna también se perturbará. O sea, no, si ignoramos el mundo externo, también nos vamos a sentir mal. ¿Por qué? Porque no hay un ajuste entre nuestra vibración mental y la vibración de nuestros alrededores o del medio ambiente. El Shaiva Dharma quiere decir el Dharma, las enseñanzas de Shiva, se convirtió en el Dharma esencial de la India. En este libro, en este Dharma, no se ignoraba a nadie, ni siquiera a los que no eran arios, ni a las mujeres, ni a los intocables. Quiere decir que no había una distinción racial ni de sexo. Todos eran importantes. Eso es lo que se llama una sociedad ideal. Durante el período védico, las mujeres como clase fueron ignoradas y tratadas como simples objetos de goce, mientras que en la época de Shiva fueron proclamadas como madres, dado que la influencia de Shiva era relativamente extensa en Bengala. Todavía encontramos la costumbre de dirigirse a las mujeres desconocidas como ma. Fíjense, cuando hablan de una persona, de una mujer, dicen ma. Fíjese qué respeto. Ma, madre. Tú eres una madre. Cualquier mujer es madre. Qué respeto. En Bengal, dice en bengalí, a la tía se la llama Masima, que quiere decir hermana de la madre, y Pishima, hermana del padre, etc. Es decir, la palabra ma se añade respetuosamente cuando se dirigen a las mujeres. Y como el sistema matriarcal en cierta medida todavía prevalece en Bengala, el sistema matriarcal, qué interesante, allí las mujeres no se separan del todo del linaje paterno. Después de la boda, sin duda cambia el gotra, cambia la familia, pero aún así tienen cierta relación con la familia paterna, lo cual es muy bueno y normal. Por esta razón, un sobrino, el hijo de una hermana, hereda las propiedades de su tío materno si éste muere sin herederos. O sea, la relación familiar es muy importante. ¿Hay respeto hoy en general por la familia? ¿Por qué uno se olvida de la familia? Si los hijos pueden crecer, hacer sus carreras, casarse, trabajar honestamente y no tener por qué perder la relación con la familia. Porque el núcleo familiar es importante. Debemos tener gran respeto por la familia. Imagínense los antepasados y los antepasados y los sabios y aquellos, dice Ananda Murti en alguno de sus escritos, bueno, habría que saber quién fue el primero que cavando los pozos sacó agua. Antes para tomar agua había que cavar, ahora abrimos un grifo y ya está. Entonces, no seamos, ¿cómo se dice? Seamos agradecidos a los que vivieron antes y que trajeron un adelanto aquí, hoy, a la humanidad. El Shaiva Dharma, el Dharma, la filosofía de vida de Shiva, es el Dharma para lograr a Paramapurusha. ¿Cuál es el Dharma que creó Shiva? Es la filosofía que nos indica cómo llegar a la conciencia suprema. Eso es el Shaiva Dharma. No es el Dharma o la filosofía o la teoría de fulanito, menganito, sultanito. No, no.
Es una filosofía que nos lleva al universalismo, nos lleva al núcleo del universo. Allí donde todos somos de la misma familia, todos somos de la misma familia. Dice, este Dharma de Shiva no obliga, sí, dice, digamos que este Dharma de Shiva no obliga a ofrendas ritualistas de ghee, es decir, que no existen los rituales, ni de la sangre de animales sacrificados en un yagya, ni de la sangre de animales, digamos, sacrificados en un servicio religioso. No es un camino para la autogratificación. Los seguidores del Shaiva Dharma proclaman con voz atronadora que el Dharma es el sendero que conduce a la realización suprema, no al sendero del goce animal. Que nos quede esto claro. Los seguidores del Shaiva Dharma proclamaron con voz atronadora que el Dharma, la característica humana, es la característica humana que nos conduce a Dios, es el sendero que conduce a la realización suprema, no al sendero del goce animal. ¿Ok? Parece que hoy, en esta época, entre las muchas cosas que existen, entre las muchas cosas buenas que también existen, porque todo no es negativo, predomina el goce animal, el goce a lo material y no a la búsqueda del ser interior que nos conduce a la conciencia cósmica. Dice, el fuego de la violencia ha sido encendido. No hay deseo de bienestar en la mente. La feroz llama de la gratificación, ardiendo furiosamente, reduce todo a cenizas. No hay flores de devoción, de benevolencia, ni de amor generoso y reconfortante. Contemplo por todas partes la oscuridad del cementerio. ¿Dónde encontraré la luz? La feroz llama de la gratificación ruge furiosamente, quema todas las cenizas. Vanas son las ceremonias rituales por un centenar de sacrificios crueles bajo el atuendo del Dharma. La gente adora a los demonios del deseo. La feroz llama de la gratificación ardiendo furiosamente reduce todo a cenizas. ¿Qué ganamos con quemar animales y ofrecimientos que al final todo termina en cenizas? Tenemos que buscar no la celebración de lo material, sino la búsqueda de lo espiritual y el goce de lo supremo. El logro más elevado del Dharma es la canalización de todos los impulsos de acción hacia el Ishta, la meta espiritual. Muy bien, aquí vamos a hablar un poquito de algo. Digamos así, hay muchas propensiones humanas. Ustedes saben, los chakras, cada chakra tiene un número determinado de pétalos. Esto ya lo hemos explicado también en otros vídeos donde habla de biopsicología. En total son 50 pétalos. Del primer chakra 4, el segundo 6, el tercero 10, el cuarto 12, el quinto 16 y el chakra que está en el entrecejo tiene 2 pétalos. En total son 50 pétalos. Cada pétalo simboliza o demuestra una propensión, una tendencia mental. Y es así que según los chakras y según nuestros intereses mentales, nos predomina, digamos así, nos dominan características animales, semi-humanas, humanas o divinas. Entonces, el propósito del Shaiva Dharma, el propósito del Tantra, es espiritualizar, trascender lo material
que no quiere decir olvidarse del mundo, sino que nuestra mente tiene esas dos características, dirigirse hacia lo divino o dirigirse hacia lo mundano. Entonces, a través de las prácticas, de las posturas de yoga, de la meditación, de la respiración, de la meditación, vamos a dirigir nuestra mente hacia lo esencial, que es el Ishta, la meta suprema. Y bueno, bienvenido sea este tema que vamos a festejar esta semana, el Día Internacional del Yoga. Esa es la finalidad del yoga. Puede ser que alguien no pueda hacer posturas de yoga tan difícil como poner la cabeza abajo y los pies arriba, que no es necesario, dicho sea de paso, porque se pueden hacer posturas de yoga simples que tienen una combinación, obtener el mismo efecto sin arriesgar la salud. El yoga no es una competición, es lo que cada uno puede hacer, pero el yoga físico no es la meta, es solo una preparación psicofísica para poder lograr una meditación profunda. La meditación profunda nos desarrolla psicoespiritualmente y todo es esencial, las posturas de yoga, la meditación, la alimentación, etcétera. Todo, imagínense, todo lo que comemos crea una célula que tiene una mente subdesarrollada, que tiene un alma unitaria, subdesarrollada, es decir, y también la parte física de la célula. Entonces, la alimentación, lo que no dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues hay otro refrán que dice, dime lo que comes y te diré cómo eres. Te diré, ¿por qué? Porque los alimentos influyen en nuestra salud física, en nuestros pensamientos, en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, el yoga es todo eso. El yoga significa unión del ser individual con el ser supremo. Muy bien, sigamos. Como dije anteriormente, Shiva era la combinación de firmeza y ternura. En su vida práctica era tierno, muy tierno, más tierno que una delicada flor. Shiva admitía que los seres humanos están expuestos a errar. Después de todo, eran seres humanos, no dioses. Incluso los dioses védicos, como Indra, el dios de la energía, y el rey de los dioses, o Agni, dios del fuego, o Varuna, dios del agua, etc., cometen errores. ¿Qué decir de los seres humanos comunes? Shiva conocía bien la psicología humana. Consideraba que quienes cometen un error hoy pueden rectificarse mañana. Si alguien hoy se cae accidentalmente y ensucia sus ropas, ¿por qué no permitirle que se vista ropa limpia mañana? Es decir, alguien comete un error, pues vamos a ver a esa persona siempre a través del error que cometió, no vamos a permitirle que se rectifique y que sea un nuevo ser humano, pues aquellos que están siempre criticando los errores de los demás, crean en su mente esa vibración. Siempre la crítica, siempre lo malo, siempre fijarse en los defectos y no pensar que cada ser humano hoy se equivocó y que mañana puede ser un ser humano ideal. Vamos a darle la oportunidad para que así sea y verlo y considerarlo como el cambio que realmente ha hecho. Por tanto, Shiva decía, agredan con su tridente a los que cometen errores, pero en el momento que se rectifiquen sus errores, perdónenlos y tómenlos afectuosamente en su regazo. Todo lo que Shiva hacía era para digamos así, para la rectificación de los seres humanos.
Cuando saludan a Shiva, sus devotos dicen, oh Shiva, sostenedor del Pinaka, era un tambor, y el Braya, el rayo, era un tipo de arma. Te ofrezco mis salutaciones. Tu rayo no es un medio para infringir dolor a las personas, es para reformarlas, para protegerlas del peligro. En el momento en que las personas erradas se enmendaban, él olvidaba completamente todas sus faltas, todas sus fechorías. Así que todos los pecadores, todos los penitentes rezan a Shiva de rodillas. Oh Señor, ¿quién sino tú para darme refugio? Eres mi Bojlanat. Cometí muchos pecados, pero tan pronto como me rectifiqué, me perdonaste. Oh, qué pronto te satisfaces. Realmente eres Ashutosh. Te complaces fácilmente. Ese era uno de los nombres que se le daba a Shiva. Cuando los asuras, que eran los más odiados por los arios, se acercaron a Shiva para que los protegiera de los arios, voluntariamente les refugió. O sea, cuando los asuras, que eran los más odiados por los arios, se acercaron a Shiva para que los protegieran de los arios, voluntariamente les dio refugio. ¿Quiénes eran los asuras? En Asia Central había un país llamado Asiria, cuyos habitantes no eran arios y eran muy hostiles a los arios. Los arios los odiaban intensamente. Incluso en la actualidad, algunos descendientes de esta comunidad asura se encuentran en el distrito de Palamau y otras partes de la India moderna. Los asuras no eran criaturas anormales de 50 pies de alto, con nariz, orejas y dientes exageradamente grandes. Más bien eran seres humanos corrientes como nosotros. La única diferencia era que no aceptaban nada ario, el código de conducta ario, su religión, etcétera. O sea, entonces los asuras eran gente que vivía en un país que se llamaba Asiria y ellos odiaban a los arios, ellos, digamos así, ellos pedían refugio a Shiva porque los arios los perseguían. ¿Por qué los perseguían? Porque no aceptaban nada ario, no aceptaban el código de conducta ni tampoco su religión. Cualquier cosa relacionada al arianismo era repugnante para ellos. Esta era la única diferencia entre los arios y los asuras, y por esa razón los arios consideraban un acto virtuoso matar a los asuras. O sea que los arios perseguían a los asuras porque no aceptaban su religión y sus costumbres. Esos asuras se acercaban a Shiva pidiéndole refugio y Shiva se los otorgó. Pueden que hayan notado en algunas pinturas que los asuras rezaban a Shiva y cantaban alabanzas y que Shiva les concedía favores brindándose para ayudarles contra los dioses. El Señor que, digamos así, a ver, a falta de los demás. Sí, Ashutoya significa el que es fácil satisfacer, quiere decir el Señor que fácilmente olvida las faltas de los demás. Bueno, aquí lo que dice es que en algunas pinturas, los que existen o existían, los asuras rezaban a Shiva y le cantaban alabanzas, y Shiva les concedía favores, brindándose para ayudarles contra los dioses. Es decir, ¿quién eran los dioses? Aquí los dioses se refería a los arios. Sí, los arios que estaban
decididos a destruir a los asuras. O sea, eso es lo que sucedía. Del mismo modo que los arios contemporáneos casi lograron eliminar las tribus maoríes del continente australiano, también los arios casi lograron destruir algunas tribus de la India. Similarmente, en el pasado querían exterminar a los asuras. Voy a volver a leer esto, que es muy importante. Pueden que hayan notado que en algunas pinturas que los asuras rezaban a Shiva y cantaban alabanzas. Y Shiva les concedía favores brindándose para ayudarles contra los dioses. Aquí Dios se refiere a los arios que estaban decididos a destruir a los asuras. Así que del mismo modo como querían destruir a los asuras, del mismo modo los arios contemporáneos casi lograron eliminar las tribus maoríes del continente australiano. También los arios casi lograron destruir algunas tribus de la India. Similarmente, en el pasado querían exterminar a los asuras, pero Shiva los protegió. Solía decir, si no los protejo, ¿quién les dará refugio? No admito a los arios como a una raza superior y a los asuros como una raza inferior. Nadie me convencerá sobre este punto. Shiva nació en esta atmósfera conflictiva entre los arios y los que no eran arios, pero siempre abrigaba el deseo sincero de que todas las razas, la aria, la no aria y la mongol, vivieran juntas en paz. En efecto, trabajó constantemente con ese fin. Para vivir en paz y armonía debe existir una ideología suprema aceptada por todos, porque cuando hay diferencias ideológicas, de seguro habrá conflictos físicos entre individuos y grupos, así que la paz social es imposible. Shiva con firmeza les mostró un ideal a seguir. Recuerden, todos son descendientes del Padre Supremo. Tienen el derecho de vivir en este mundo como hijos e hijas del mismo Padre cósmico. Siempre estoy dispuesto a ayudarles a establecerse en su derecho a la herencia cósmica y a una vida verdaderamente biológica. Hay que tener fuerza moral para hablar así. Y esto que dijo Shiva hace 7.000 años es verdad también hoy. Vuelvan a leer este párrafo. Vuelvan a leer este párrafo. Shiva nació en esta atmósfera conflictiva entre los arios y los que no eran arios, pero siempre abrigaba el deseo sincero de que todas las razas, la aria, la no aria y la mongol, vivieran juntas en paz. En efecto, trabajó constantemente con ese fin. Para vivir en paz y armonía debe existir una ideología suprema aceptada por todos, porque cuando hay diferencias ideológicas, de seguro habrá conflictos físicos entre individuos y grupos. Así, la paz social es imposible. Shiva con firmeza les mostró un ideal a seguir. Recuerden, todos son descendientes del Padre Supremo. Tienen el derecho de vivir en este mundo como hijos e hijas del mismo Padre cósmico. Siempre estoy dispuesto a ayudarles a establecerse en su derecho a la herencia cósmica y a una vida verdaderamente ideológica. Este discurso lo dio Sri Sri Anandamurti el 18 de abril de 1982 en Calcuta. Muy bien, les dejo. O sea que este capítulo 2 de Shiva, severo y tierno, está dividido en 2 vídeos. Lo voy a vincular, les voy a vincular también el primer vídeo para que puedan disfrutar. Y veremos qué más. Pues bueno, el libro es completo, es muy
extenso y veré qué parte les puede interesar. Y bueno, y el que quiera comprar el libro no tiene nada más que escribirnos. Pues eso, un gran abrazo a todo el mundo. Estamos en contacto y hasta la próxima. Larguísimo este capítulo, lo hemos dado en 2 veces. Muy bien, chicos, un gran abrazo y muchas gracias a aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, y gracias a YouTube por darnos esta oportunidad para dar un mensaje que es bueno para toda la humanidad. Y y gracias a ustedes y también al pequeño grupito que tenemos en Zoom todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Recuerden que todo lo que hacemos es gratuito. Me encantaría hacer algo a través de YouTube para mucha gente, pero honestamente no sé manejar el directo y cómo me saldría. Bueno, un gran abrazo, escríbanos y me encantaría sí verlos. Yo vivo en Valencia, en el centro de yoga de Ananda Marga. Si hay gente de Valencia, pueden contactarme para que vengan aquí personalmente, y si quieren algo en línea, no tienen nada más que decirlos. Un gran abrazo, chicos. Muchas gracias por todo. Buenas tardes y namaskar.